7:39. Ayer conversamos en este espacio con Joana Moreira, asambleísta de la provincia del Oro, quien hace pocos días fue separada de la ID. Ella defendía la reunión, la asamblea, esta instancia que se reunió el fin de semana y que desconoció a Guillermo Herrera como presidente del partido y nombró a un reemplazo de Guillermo Herrera. Escuchemos hoy al prefecto de Carchi y quien justamente lidera la ID, que es Guillermo Herrera, que está conectado con nosotros. Le agradecemos a las 7:40 en atender esta entrevista. ¿Cómo le va, Guillermo Herrera? Bienvenido, buen día. Buenos días, un saludo cordial, Fabricio Belkis, gracias por la invitación. Mire, para que se entienda el contexto de la situación de esta crisis del partido, los estatutos de nuestra organización establecen que un directivo nacional o provincial durará 2 años en funciones. Frente a esta realidad, el Consejo Nacional Electoral del partido convoca a renovación de directivas para el 4 y 5 de junio de este año. Un grupo de presidentes se contacta conmigo y me hacen el pedido de que postergue las elecciones, que ellos tienen el deseo y el derecho, según ellos, de nombrar los candidatos a alcaldes, prefectos y juntas parroquiales. Frente a esta realidad les explico que hay que cumplir con la normatividad, que no existe la figura de dirigentes prorrogados, que el año anterior no se pudieron hacer elecciones por la pandemia, pero que hoy no tenemos ese inconveniente. Yo tengo la obligación como presidente de Izquierda Democrática de hacer cumplir el estatuto y de permitir la participación de mujeres, jóvenes y otros afiliados que quieren presentarse como candidatos para dirigir la organización en las diferentes provincias. Ese es el centro del asunto. Frente a mi negativa por dar paso a esta ilegalidad, se reúnen primero en Guayaquil, tratan de desconocer a los miembros del Consejo Electoral que ellos mismos nombraron de manera unánime, y finalmente se reúnen en Manabí. Frente a la realidad de que no pueden oponerse a las elecciones, deciden desconocer al presidente del partido. En mi concepto, esa reunión, esa convención, no fue realizada con el procedimiento estatutario, nunca hubo una solicitud al presidente para convocarla. En muchas de las provincias que enviaron sus dirigentes no cumplieron con que los consejos ejecutivos provinciales nombren los delegados a la convención. Es decir, para nuestro criterio hay muchas ilegalidades, y aún más, si por motivos justificados el presidente de la organización no puede ejercer su cargo temporal o definitivamente, quien debe subrogarle es la primera vicepresidenta. Se obvían todos estos pasos, pero yo les digo que exista la tranquilidad del caso, que finalmente serán las instancias correspondientes, el Tribunal Contencioso Electoral, el que defina quién tiene la razón. Separado este tema, nosotros estamos impulsando para que se dé la renovación de directivas provinciales en las provincias que ya han cumplido los 2 años de funcionamiento, y muchas de ellas están extendidas y prorrogadas. Le doy el caso del Guayas. El directivo del Guayas ya tiene más de 4 años ejerciendo la presidencia. Esto no puede ser así, no se puede seguir haciendo las cosas de acuerdo al interés personal, y hay que demostrar la institucionalidad en el partido. Señor Herrera, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. El día de ayer, justamente en entrevista en este mismo espacio, el asambleísta Moreira lo acusó de adoptar decisiones erróneas y de creerse dueño de la agrupación política de la Izquierda Democrática. ¿Qué responde usted? Sí, precisamente lo que nosotros estamos haciendo, que esta organización política deje de tener cacicazgos en las provincias, que nuestros dirigentes, que han sido fundadores, que han hecho un buen trabajo, para lo cual les agradecemos, no se crean dueños del partido. Muchos de los dirigentes provinciales me han dicho que ellos tienen el derecho de seguir en funciones porque han puesto plata y persona para fortalecer el partido. Yo les digo que esto no es una hacienda bananera, yo les digo que esta es una organización política que tiene normas, que cumple con los estatutos y los reglamentos, y que los afiliados a la organización política tienen igualdad de derechos y oportunidades. Y dicho sea de paso, la señora asambleísta Moreira no es afiliada a nuestra organización política, es decir, no tendría ella derecho a participar de las decisiones del partido. Ahora bien, yo le pregunto a usted, ¿usted ha hecho las cosas bien, Guillermo,
ha dialogado con los presidentes provinciales, y le hago esta pregunta porque yo he recibido algunas referencias de que ha manejado una línea desde la presidencia del partido totalmente vertical. No ha habido diálogos con los dirigentes provinciales, a los presidentes provinciales se los ha anulado, no se les ha dado línea del partido, no ha habido conciliación ni consenso para, digamos, enfocar cuál es la postura del partido frente, por ejemplo, lo que está viviendo actualmente el país. Yo le pregunto a usted si eso es real, y le hago esta pregunta por digamos, referencias que yo he recibido en ese sentido, en una manera de cuestionar su conducción al frente de la ID. Sí, yo acepto las críticas y los cuestionamientos. Siempre habrán elementos que mejorar, pero siendo objetivos, miremos qué pasaba antes con Izquierda Democrática. Era una organización política que no tenía gran relevancia. 2 años después, si reconocemos, gracias al impulso de Javier Hervas, somos una organización política que tiene fuerza, que tiene actividad nacional. Mire, si un grupo de dirigentes me plantean irme en contra de los estatutos y que les permita prorrogarse en sus funciones, conmigo no hay manera de dialogar. En mi vida pública no he cometido ilegalidades, y ahora por el interés personal de ciertos dirigentes provinciales no va a ser la primera vez que yo cometa ilegalidades. Les he dicho sí al diálogo, les he dicho vamos todos juntos a esas elecciones. Si un presidente ha hecho un buen trabajo, será reelegido por la militancia. Si alguien no ha hecho un buen trabajo, tendrá que pasar la posta al compañero o compañera que gane limpiamente las elecciones provinciales. Entonces, esa ha sido mi posición del diálogo. Me han planteado que no renovemos todas las provincias, que renovamos 7, 8 provincias y las demás no. Yo les he dicho que no se puede hacer una diferenciación. Quien cumplió 2 años en sus funciones tiene que ir a elecciones. Quien puede reelegirse, que presente su lista, y quien no puede reelegirse, que entregue la posta a las nuevas generaciones, a los nuevos dirigentes. Entonces, frente a esa situación, no puede haber diálogo cuando se pretende cometer una ilegalidad y, sobre todo, limitar el derecho de participación de la militancia en las provincias. ¿Hay reglamento, le pregunto, Guillermo Herrera, hay un reglamento para sancionar eventuales indisciplinas de los afiliados, de los militantes del partido? Porque eso también se ha cuestionado, que no existe un reglamento y que sin reglamento se ha procedido a las sanciones y expulsiones. Mire, existe un consejo de ética de nuestra organización política que es independiente. De ninguna manera se busca perseguir a nadie. Ya los actos públicos, los actos que han desbordado los límites de divergencias normales han sido analizados y el Comité de Ética ha tomado su posición. Pero para aquellos militantes, para aquellos asambleístas que han sido sancionados, ellos todavía tienen la potestad de apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es lo que les hemos dicho? Que las discordias que tenemos, que las disputas se canalicen por los medios adecuados y que no se trate de destruir el partido de manera pública como lo han hecho. Entonces nuestra posición es clara. Si hoy un grupo de dirigentes dice que tiene otro presidente, finalmente eso tendrá que resolverse en el Tribunal Contencioso Electoral y él dará la razón a quien lo tenga. Pero lo fundamental es que iremos a renovación de directivas provinciales el 4 y 5 de junio y con la nueva dirigencia del partido impulsaremos todo el proceso electoral para renovación de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, más bien invitarles a los presidentes que ya han cumplido 2 años, por ética, por decencia, den paso a las elecciones y que sean las nuevas figuras del partido, que sí tenemos la nueva militancia, mujeres y jóvenes, las que tomen la rienda del partido. ¿Por qué querer perennizarse dentro de un cargo si ya cumplió el periodo estatutario de funciones? Esa es la realidad del asunto, no es otro el problema. Entonces, si me dicen que soy vertical al momento de hacer cumplir el estatuto, pues sí, soy vertical y no voy a dar ningún paso atrás. Solamente permítame insistirle, ¿hay o no un reglamento de sanciones, presidente Herrera? No hay un reglamento de sanciones. ¿Se puede sancionar sin reglamento? Mire, si no existe el reglamento, existe la ley y ya el Código de la Democracia establece la normatividad para el debido proceso, para el derecho a la defensa
Nosotros pues, hemos verificado que lamentablemente desde hace 4 años no se ha podido establecer ese reglamento, pero el Tribunal de Disciplina ha aplicado las sanciones durante todos estos años. Las que han sido apeladas, la mayoría han sido ratificadas por el contencioso electoral, es decir, ya hay jurisprudencia de actuación del Consejo de Ética y Disciplina enmarcado en el Estatuto y en el Código de la Democracia. Guillermo Herrera no estaría amañando la justicia a su favor, de lo cual también se le acusó a propósito de estas medidas cautelares solicitadas. Imagínense cómo se puede acusar de este acto cuando es un grupo de personas, mujeres y jóvenes, que interpone una acción, un amparo, porque precisamente si se evitan las elecciones se quiere limitar la participación de las mujeres. En la actualidad, de las 24 provincias, apenas tenemos una mujer que preside un consejo provincial del partido. ¿Qué dice la ley? En estas próximas elecciones, al menos el 30% de presidentes deben ser mujeres y al menos el 25% deben ser jóvenes. Entonces son las mujeres y jóvenes las que interponen esta acción para que se les permita el derecho a participación. Temas como amañar la justicia, no sé cómo calificar esas acusaciones. De ellos deben saber cómo funciona, que están acusando de esos hechos. ¿Cuáles son las razones por las cuales se tomó desde su cargo, Guillermo Herrera, la decisión de solicitar la separación, no sé si el término es separación o expulsión, de los legisladores Javier Santos, Rocío Guanoliza y más recientemente de Lucía Plasencia? No sé si la figura es separación del bloque, expulsión del partido, ¿qué tipo de figura se aplica aquí y por qué? ¿Cuál es la condición de ellos actualmente? Mire, ¿qué es lo que pasa en la Asamblea en cambio? Los problemas se generan a raíz de que a inicios de año los asambleístas cambian de jefe de bancada. El nuevo jefe de bancada es el compañero Marlon Cadena, gana por mayoría ese cargo y desde ahí se genera una especie de división que raya ya en situaciones que no se pueden permitir. Al hablar, por ejemplo, de los últimos hechos de esta comisión evaluadora de la Asamblea, esta comisión debe integrarse por un representante de cada bancada. ¿Qué es lo que pasa? Que UNES y Social Cristianos designan a quienes son los representantes de cada bancada cuando cada organización política tiene el derecho, cada bancada tiene el derecho de nombrar a su delegado. Lucía Plasencia ha aceptado esa nominación que no ha hecho el partido, entonces esos hechos rayan más allá de las diferencias que puedan existir. En el caso de los asambleístas Santos, Plasencia y Moreira, ellos no son parte de la organización política. Lucía Plasencia se ha afiliado hace unos pocos días a través del link del partido, es decir, cuando sucedieron los hechos, los incumplimientos, no eran parte de la organización, por eso no cabe un proceso disciplinario, sino sobre la base del informe que nos presenta el jefe de bancada de los incumplimientos de no ser orgánicos con las decisiones del partido para la bancada, se ha tomado la decisión de separarles del bloque porque ni siquiera son afiliados al partido. Lo de Lucía Plasencia de alguna manera se puede entender en la misma línea que Johanna Moreira, porque de alguna forma están los dos temas, tienen un hilo conductor, que es la posibilidad de una decisión del Pleno de la Asamblea de remover de su cargo a la presidenta Guadalupe Llori. En el caso de Johanna Moreira, porque avaló la calificación de la denuncia del asambleísta Esteban Torres, con lo que no estuvo de acuerdo la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní, y en el otro caso porque Lucía Plasencia aceptó integrar la comisión pluripartidista. ¿Es así, Guillermo? Esos son los hechos fundamentales, pero hay una serie de acciones que las hemos evaluado, que se me ha informado, que las hemos analizado, pero esos dos hechos que usted describe son los últimos y los fundamentales para tomar la decisión. No podemos, so pena de mantener un bloque, de mantener el número de asambleístas, contar con quinta columnistas que pretenden dividir el bloque, que
pretenden alinearse a la postura de otras organizaciones políticas. Nosotros somos respetuosos con todas las bancadas, pero no es posible que tengamos un grupo de asambleístas que sigan perteneciendo a nuestra bancada y que estén alineados a las posiciones de otras organizaciones y no al de Izquierda Democrática. Solamente para añadir sobre este tema, porque los críticos, en cambio, de la postura que ustedes manejan, asumen que lo que está haciendo Izquierda Democrática es proteger a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Y lo acusan también de gobernar con la derecha. Bueno, los hechos objetivamente analizados dicen lo contrario. Nosotros mantenemos una independencia crítica con el gobierno en temas fundamentales que hemos creído que no son convenientes para el país. Nuestra posición ha sido firme. Recordemos el paquete tributario por cual nosotros negamos como Izquierda Democrática y que pasó por el Ministerio de la Ley, y últimamente esta mal llamada Ley de Inversiones también tuvo el rechazo de Izquierda Democrática, es decir, no estamos vinculados al gobierno. Y en el caso de la señora Llori, nosotros le hemos dicho, le hemos propuesto que hay que encontrar una salida política para enrumbar nuevamente el trabajo de la Asamblea, Fiscalización y Legislación. Sin embargo, nosotros creemos que hay que respetar la legalidad, la institucionalidad, cumplir con los procesos. Si se va a evaluar a una autoridad de la Asamblea, debe cumplirse con todos los procesos para la denuncia, y luego cuando se establezca la comisión, esta debe ser representada por las organizaciones políticas, es decir, los partidos o las bancadas son los que deben nombrar a sus delegados. Allí nomás 2 puntos que he mencionado en lo que estamos en desacuerdo, no por proteger a nadie, sino porque se cumpla con la ley y los procesos de evaluación estén enmarcados en lo que dice la ley. Nada más volviendo al tema de la directiva como tal, ya nos ha explicado en el primer tramo de esta entrevista, pero finalmente, ¿qué va a pasar? Usted se mantiene al frente de la organización política, pero a su vez hay otra figura que resultó electa de este proceso de renovación, como han dicho este último fin de semana. Al final del día, ¿qué va a pasar? Mire, aquí se trata de guardar tranquilidad, no quien grita más tiene la razón. Si hay una disputa interna, como de hecho existe en nuestra organización política, para eso la ley establece cuáles son los mecanismos que dilucidan quién tiene la razón. En este caso, los mecanismos serán ir al contencioso electoral, analizará los procedimientos y dará la razón a uno u otro sector. Yo me allanaré a lo que establezca este organismo mientras si vamos al contencioso, si eso ocurre mientras tome la decisión, quien sigue ejerciendo la presidencia del partido soy yo, y si en un momento se da la razón a otro sector, no ha pasado nada. Lo malo es hacerle daño al partido. Lo que sí, no se detienen las elecciones y los directivos provinciales van a ser renovados el 4 y 5 de junio. Basta de cacicazgos, aquí no hay dueños en las provincias de nuestro partido, y aquí aspiramos que una nueva generación de dirigentes pueda tomar la posta de la justicia social con libertad y que construyamos un partido verdaderamente democrático que no atienda solamente a intereses personales. Aquí recibo un mensaje que me envían desde Loja y me dicen lo siguiente: los asambleístas pertenecen y representan a las provincias y no a los partidos. ¿Qué opina usted sobre ese criterio? Yo opino que los asambleístas representan a sus provincias, desde luego, pero llegan por una línea política que ha sido apoyada. Y en el caso puntual de Izquierda Democrática, si en estas últimas elecciones no teníamos la fuerza y el impulso de Javier Hervas, esos asambleístas que hoy ejercen funciones no hubieran ganado las elecciones. No hay que tener memoria corta, no hay que desconocer el auspicio que les da una organización política, pero claro, muchos de los que se alejan de la línea partidista de cualquier organización dicen defender a sus provincias, solamente responder a sus electores. Eso es algo efímero. ¿Cómo tú puedes demostrar que respondes a tus electores cuando la ciudadanía tiene diversos criterios? Para eso existen las organizaciones políticas, para eso existe el debate y posición, y para eso cada organización política tiene un esquema y un marco de acción de acuerdo a su ideología. La expulsión del asambleísta Alejandro Jaramillo es definitiva, Guillermo.
Sí, él tiene, si lo desea, la potestad de hacer la apelación al contencioso y el contencioso será quien defina, pero dentro de lo actuado por el Comité de Ética y Disciplina del partido, esa expulsión está en firme. Ustedes, y con esto cierro, desde su óptica, y a propósito de lo que Belkis ya le preguntó a usted sobre comentarios en el sentido de que la ID se ha derechizado, yo le pregunto a usted si la ID sigue manejando en la práctica, no en la teoría y no en el discurso. Yo le pregunto en la práctica, Guillermo, ¿sigue manejando una postura de centroizquierda, una postura de socialdemocracia, una apertura de pensamiento de la justicia social con libertad? ¿Sigue siendo esa la izquierda democrática? Yo pienso que no solamente sigue siendo eso, sino que lo hemos demostrado en las votaciones. Yo hoy le he puesto 2 ejemplos y hemos recuperado el debate, el análisis ideológico en nuestro partido. Antes teníamos una sola representante que no podía hacer mucho en la asamblea. Hoy, con el peso que tenemos, los debates han dado una línea ideológica al partido. Nosotros nos ratificamos, somos una organización de centro izquierda y actuamos como tal si no revisemos las votaciones que se ha tenido en la asamblea. Correcto. Guillermo Herrera, gracias por el tiempo.